La escalera al cielo capítulo 5 Los dioses que vinieron parte 1. Hoy en día, damos por sentado los vuelos espaciales. Podemos leer sobre planes para asentamientos espaciales en órbita permanente sin pestañear. El desarrollo de un transbordador espacial reutilizable no se contempla con asombro, sino con aprecio por sus posibilidades de ahorro de costes. Todo esto, por supuesto, porque hemos visto con nuestros propios ojos, en forma impresa y en televisión, los astronautas vuelan en el espacio y las naves no tripuladas aterrizan en otros planetas. Aceptamos viajes espaciales y contactos interplanetarios porque hemos escuchado con nuestros propios oídos a un mortal llamado Neil Armstrong, comandante de la nave espacial Apolo 11, informar en su radio, para que todo el mundo lo escuche, el primer aterrizaje del hombre en otro cuerpo celeste, la Luna. Houston. Base de la tranquilidad aquí. El Águila ha aterrizado. Eagle no solo era el nombre en clave del módulo lunar, sino el epíteto con el que se llamaba a la nave espacial Apolo 11 y el orgulloso apodo con el que se identificaban los tres astronautas, Fig. 26. El halcón también se elevó al espacio y aterrizó en la Luna. En el inmenso Museo Nacional del Aire y el Espacio de la institución Smithsonian en Washington, se puede ver y tocar las naves espaciales reales que volaron o que se utilizaron como vehículos de respaldo en el programa espacial estadounidense. En una sección especial donde se han simulado los aterrizajes en la Luna con la ayuda del equipo original, el visitante aún puede escuchar un mensaje grabado desde la superficie de la Luna. Bien, Houston. El halcón está en la llanura de Agley. Con lo cual el Centro de Naves Espaciales Tripuladas en Houston anunció al mundo. Ese fue un Dave Scott jubiloso informando sobre el Apolo 15 en la llanura de Agley. Hasta hace unas décadas, la noción de que un mortal común puede ponerse ropa especial, atarse en la parte frontal de un objeto largo y luego alejarse de la faz de la Tierra, parecía absurda o peor. Hace 1 o 2 siglos, tal noción ni siquiera habría surgido, porque no había nada en la experiencia o el conocimiento humanos que desencadenara tales fantasías. Sin embargo, como acabamos de describir, los egipcios hace 5000 años podían visualizar fácilmente que todo esto le sucedía a su faraón. Viajaría a un lugar de lanzamiento al este de Egipto. Entraría en un complejo subterráneo de túneles y cámaras. Pasaría con seguridad por la planta atómica y la cámara de radiación de la instalación. Se pondría el traje y el equipo de un astronauta, entraría en la cabina de un ascender y se sentaría atado entre dos dioses. Y luego, cuando se abrieran las puertas dobles y se revelaran los cielos del amanecer, los motores a reacción se encenderían y el ascender se convertiría en la escalera celestial por la cual el faraón llegaría a la morada de los dioses en su planeta de Dios. Millones de años. ¿En qué pantallas de televisión habían visto los egipcios cosas semejantes que creían tan firmemente que todo esto era realmente posible? En ausencia de televisión en sus hogares, la única alternativa habría sido ir al puerto espacial y ver los cohetes ir y venir, o visitar un Smithsonian y ver la nave en exhibición, acompañados por un guía experto o un vuelo de observación. Simulaciones. La evidencia sugiere que los antiguos egipcios efectivamente habían hecho eso. Habían visto el lugar de lanzamiento, el hardware y los astronautas con sus propios ojos. Pero los astronautas no eran terrícolas que iban a otra parte. Eran, más bien, astronautas de otros lugares que habían llegado al planeta Tierra. Muy enamorados del arte, los antiguos egipcios representaron en sus tumbas lo que habían visto y experimentado en sus vidas. Los dibujos arquitectónicamente detallados de los pasillos subterráneos y las cámaras de la Duat provienen de la tumba de Seti. Primero, una representación aún más sorprendente se ha encontrado en la tumba de Wi, que fue virrey en Nubia y en la península del Sinaí durante el reinado del renombrado faraón Tutankamón. Decorado con escenas de personas, lugares y objetos de los dos dominios de los que fue virrey, su tumba conserva hasta el día de hoy una representación en colores vivos de un cohete. Su eje está contenido en un silo subterráneo, su etapa superior con el comando del módulo está por encima del suelo, Fig. 27. El eje está subdividido, como un cohete de varias etapas. En su parte inferior, 2 personas atienden mangueras y palancas. Hay una fila de diales circulares encima de ellos. El corte del silo muestra que está rodeado por células tubulares para el intercambio de calor o alguna otra función relacionada con la energía. Sobre el suelo, la base hemisférica del escenario superior está claramente representada en la pintura a color como chamuscada, como si hubiera vuelto a entrar en la atmósfera de la Tierra.
El módulo de comando, lo suficientemente grande para albergar de 3 a 4 personas, tiene forma cónica y tiene mirillas verticales alrededor de su parte inferior. La cabaña está rodeada de fieles, en un paisaje de palmeras datileras y jirafas. La cámara subterránea está decorada con pieles de leopardo, y esto proporciona un vínculo directo con ciertas fases en el viaje del faraón a la inmortalidad. La piel de leopardo fue el atuendo distintivo que usó simbólicamente el sacerdote Shem cuando realizó la ceremonia de apertura de la boca. Era el atuendo distintivo que usaba simbólicamente el dios quien remolcó al faraón a través del camino secreto del lugar escondido de la Duat, un simbolismo repetido para enfatizar la afinidad entre el viaje del faraón y el cohete en el silo subterráneo. Como los textos de las pirámides dejan claro, el faraón, en su traducción a una vida eterna, se embarcó en un viaje que simula el dios S. Ra y Set, Osiris y Horus y otros dioses habían ascendido a los cielos de esta manera. Pero, también creían los egipcios, fue por el mismo barco celestial que los grandes dioses habían bajado a la tierra en primer lugar. En la ciudad de An, Heliópolis, el centro de culto más antiguo de Egipto, el dios Ta construyó una estructura especial, una institución smithsonian, por así decirlo, donde la gente de Egipto podría ver y venerar una cápsula espacial real. El objeto secreto, el Benben, estaba consagrado en el Ed Benben, el templo del Benben. Sabemos por la representación jeroglífica del nombre del lugar que la estructura parecía una torre de lanzamiento masiva desde dentro de la cual un cohete puntiagudo estaba apuntando hacia el cielo. Fig. 28. El Benben era, según los antiguos egipcios, un objeto sólido que en realidad había llegado a la Tierra desde el disco celestial. Era la cámara celestial en la que el gran dios Ra mismo había aterrizado en la Tierra. El término Ben, literalmente, lo que fluyó, transmite los significados combinados de brillar y dispararse en el cielo. Una inscripción en la estela del faraón Pi-Anki, por Bruch, Dictionnaire Geographique de l'Ancienne Égypte, decía así. El rey Pi-Anki subió las escaleras hacia la ventana grande, para ver al dios Ra dentro del Benben. El rey personalmente, de pie y solo, abrió el cerrojo y abrió las 2 hojas de la puerta. Luego vio a su padre Ra en el espléndido santuario de El Benben. Vio el Ma'a, Rasbarge. Y vio a Sektet, la barcaza de Atón. El santuario, sabemos por los textos antiguos, fue vigilado y mantenido por 2 grupos de dioses. Había quienes están fuera del Ed Benben pero se les permitió ingresar a las partes más sagradas del santuario, ya que su tarea era recibir las ofrendas de los peregrinos y llevarlas al templo. Los demás eran principalmente guardianes, no solo del propio Benben, sino de todas las cosas secretas de Ra que están en Ed Benben. Así como los turistas de hoy en día acuden al Smithsonian para ver, admirar e incluso tocar los vehículos reales que vuelan en el espacio, los devotos egipcios también hicieron peregrinaciones a Heliópolis, para reverenciar y rezar al Benben, probablemente con un fervor religioso similar a ese de los fieles musulmanes que peregrinan a la Meca, allí para rezar en la Kaaba, una piedra negra que se cree que es una réplica de la cámara celestial de Dios. En el santuario había una fuente o pozo, cuyas aguas adquirían fama por sus poderes curativos, especialmente en materia de virilidad y fertilidad. El término Ben y su representación jeroglífica, con el tiempo de hecho adquirió las connotaciones de virilidad y reproducción. Y bien podría haber sido la fuente del significado descendencia masculina que Ben tiene en hebreo. Además de virilidad y reproducción, el santuario también adquirió los atributos de rejuvenecimiento. Esto a su vez dio lugar a la leyenda del pájaro Ben, que los griegos que habían visitado Egipto llamaban el fénix. Según estas leyendas, el fénix era un águila con plumaje en parte rojo y en parte dorado. Una vez cada 500 años, cuando estaba a punto de morir, Heliópolis y sus aguas curativas permanecieron veneradas hasta los primeros tiempos de la cristiandad. Las tradiciones locales afirman que cuando José y María escaparon a Egipto con el niño Jesús, descansaron junto al pozo del santuario. El santuario de Heliópolis, cuentan las historias egipcias, fue destruido varias veces por invasores enemigos. Nada queda de él hoy en día. El Benben también se ha ido. Pero estaba representado en los monumentos egipcios como una cámara cónica dentro de la cual se podía ver a un dios. De hecho, los arqueólogos han encontrado un modelo a escala de piedra del Benben, mostrando a un dios en su escotilla abierta en un gesto de bienvenida. Fig. 29. La verdadera forma de la cámara celestial probablemente fue representada con precisión en la tumba de Wi. Fig. 27.
que los módulos de comando modernos, las cápsulas que albergan a los astronautas en lo alto de los cohetes en el momento del lanzamiento, y en las que regresan a la Tierra FIR 30 se parecen tanto al Ben Ben. Es sin duda el resultado de la similitud de propósito y función. En ausencia del propio Ben Ben, queda alguna otra prueba física, y no meros dibujos o maquetas, del santuario heliopolitano. Hemos notado anteriormente que, según los textos egipcios, había otras cosas secretas de Ra en exhibición o guardadas en el santuario. En el libro de los muertos, 9 objetos asociados con el jeroglífico de Sem fueron representados en la división paralela al santuario de Heliópolis. Bien podría ser que efectivamente hubiera otros 9 objetos relacionados con el espacio o partes de naves espaciales en exhibición en el santuario. Los arqueólogos también pueden haber encontrado una réplica de uno de estos objetos más pequeños. Es un objeto circular de forma extraña lleno de intrincadas curvas y recortes, FIG 31A. Ha desconcertado a todos los estudiosos desde su descubrimiento en 1936. Es importante darse cuenta de que el objeto se encontró, entre otros objetos de cobre inusuales, en la tumba del príncipe heredero Sadhu, hijo del rey Adjib de la primera dinastía. Por lo tanto, es seguro que el objeto fue colocado en la tumba alrededor del 3100 AC. Podría haber sido más antiguo, pero ciertamente no más reciente, que esa fecha. Al informar sobre los descubrimientos en el norte de Saqqara, justo al sur de las grandes pirámides de Giza, Walter B. Emery, grandes tumbas de la primera dinastía, describió el objeto como un recipiente de esquisto en forma de cuenco, y comentó que no se ha dado una explicación satisfactoria del curioso diseño de este objeto. El objeto fue tallado en un bloque sólido de esquisto, una roca que es muy quebradiza y que se divide fácilmente en capas irregulares. Si tuviera algún uso, se habría roto rápidamente. Así que se eligió la piedra en particular porque la forma muy inusual y delicada se podía tallar mejor en un material así, un medio para preservar la forma, en lugar de usarla realmente. Esto ha llevado a otros eruditos, como Kirill Aldred, Egipto hasta el fin del reino antiguo, a concluir que el objeto de piedra posiblemente imita una forma hecha originalmente en metal. Pero, ¿qué metal podría haberse utilizado en el cuarto milenio antes de Cristo para producir el objeto? ¿Qué proceso de rectificado de precisión? ¿Qué hábiles metalúrgicos estaban disponibles entonces para crear un diseño tan delicado y estructuralmente complejo? Y, sobre todo, ¿con qué finalidad? Un estudio técnico del diseño único del objeto, FIG 31B, arrojó poca luz sobre su uso u origen. El objeto redondo, de unas 24 pulgadas de diámetro y menos de 4 pulgadas en su parte más gruesa, fue obviamente hecho para encajar sobre un eje y girar alrededor de un eje. Sus 3 cortes curvados de forma extraña sugieren una posible inmersión en un líquido durante la rotación. No se hicieron más esfuerzos después de 1936 para desentrañar el enigma del objeto. Pero su posible función se nos ocurrió de repente en 1976 al leer en una revista técnica algunos diseños revolucionarios de un volante que se estaba desarrollando en California en relación con el programa espacial estadounidense. El volante, unido a un eje giratorio de una máquina o un motor, se ha utilizado durante menos de 2 siglos como medio para regular la velocidad de la maquinaria, así como para acumular energía para un solo chorro, como en un metal. Prensa, o más recientemente en aviación. Por regla general, los volantes tienen llantas pesadas, porque la energía se almacena en la circunferencia de la rueda. Pero en la década de 1970, los ingenieros de Lockheed Missile y Space Company idearon un diseño opuesto. Una rueda de borde liviano, afirmando que es más adecuada para ahorrar energía en trenes de transporte público o almacenar energía en trolebuses eléctricos. La investigación fue continuada por Air Search Manufacturing Company. El modelo que desarrollaron, pero nunca perfeccionaron finalmente, iba a ser sellado herméticamente dentro de una carcasa llena de lubricante. El hecho de que su revolucionario volante, FIG 32, se parezca al objeto de 5000 años descubierto en Egipto es solo menos sorprendente que el hecho de que el objeto perfeccionado del 3100 AC parezca una pieza de equipo todavía en fase de desarrollo por ingenieros espaciales en 1978 DC. ¿Dónde está el metal original de este antiguo volante? ¿Dónde están los otros objetos que aparentemente se exhibieron en el santuario de Heliópolis? ¿Dónde, en realidad, está el propio Ben Ben?
Como tantos artefactos cuya existencia en la antigüedad ha sido documentada por los pueblos antiguos más allá de toda duda, todos han desaparecido, destruidos tal vez por calamidades naturales o guerras, tal vez desmantelados y llevados a otro lugar, como botín de guerra, o para guardarlos y esconderlos en lugares durante mucho tiempo. Olvidado. Quizás fueron llevados de regreso a los cielos. Tal vez todavía estén con nosotros, no reconocidos por lo que son en el sótano de algún museo. O, como podría sugerir la leyenda del Fénix que conecta Heliópolis y Arabia, escondido bajo la cámara sellada de la Kaaba en la Meca. Sin embargo, podemos suponer que la destrucción, desaparición o retirada de los objetos sagrados del santuario probablemente tuvo lugar durante el llamado primer período intermedio de Egipto. En ese período, la unificación de Egipto se vino abajo y reinó la anarquía total. Sabemos que los santuarios de Heliópolis fueron destruidos durante los años de desorden. Fue entonces, quizás, cuando Ra-Marduk dejó su templo en Heliópolis y se convirtió en Amón, el dios escondido. La escalera al cielo cuando los dioses vinieron, parte 2. Cuando se restauró el orden en el Alto Egipto bajo la 11 dinastía, la capital se estableció en Tebas y el dios supremo se llamó Amón, o Amen. El faraón Mentuhotep, Nebe-Pedra, construyó un vasto templo cerca de Tebas, lo dedicó a Ra y lo coronó con un enorme piramidión para conmemorar la cámara celestial de Ra, Fig. 33. Poco después del 2000 AC, cuando la 12ª dinastía comenzó su reinado, Egipto se reunió, se restauró el orden y se recuperó el acceso a Heliópolis. El primer faraón de la dinastía, Amenemhat I, emprendió inmediatamente la reconstrucción de los templos y santuarios de Heliópolis. Pero nadie puede decir con certeza si también pudo restaurar los artefactos originales allí consagrados o si tuvo que ver con sus simulaciones de piedra. Su hijo, el faraón Senusert, Keper-Karra, el Sesostris o Sesonchusis de los historiadores griegos, erigió frente al templo dos enormes columnas de granito, de más de 66 pies de altura. En la parte superior estaban coronados con una réplica a escala de la cámara celestial de Ra, un piramidión, que estaba revestido de oro o cobre blanco, electrum. Uno de estos obeliscos de granito sigue en pie donde se erigió hace unos 4000 años. El otro fue destruido en el siglo XII DC. Los griegos llamaron a estos pilares obeliscos, que significa cortadores puntiagudos. Los egipcios los llamaron resmas de los dioses. Se instalaron más, siempre en parejas frente a las puertas de los templos, Fig. 34, durante las dinastías 18 y 19, algunas fueron finalmente trasladadas a Nueva York, Londres, París, Roma. Como dijeron los faraones, levantaron estos obeliscos para obtener, de los dioses, el don de la vida eterna, para obtener la vida eterna. Porque los obeliscos simulaban en piedra lo que los faraones anteriores habían visto, y supuestamente alcanzado, en la Duat, en la montaña sagrada. Los cohetes de los dioses, Fig. 35. Lápidas de hoy, grabada con el nombre del difunto para que sea recordado para siempre, se escalan hacia abajo obeliscos, una costumbre arraigada en los días en que el dios Ese y su nave espacial eran una realidad absoluta. La palabra egipcia para estos seres celestiales era Neter, un término que en los idiomas del antiguo cercano oriente significaba el que mira. El signo jeroglífico de Neter era, como todos los signos jeroglíficos, debe haber representado originalmente un objeto visible real. Las sugerencias de los eruditos van desde un hacha de mango largo hasta una insignia. Margaret A. Murray, El esplendor que fue Egipto, ha presentado una visión más actual. Al mostrar que la cerámica del período predinástico más antiguo estaba adornada con dibujos de barcos que llevaban un palo con dos serpentinas como estandarte, Fig. 36, concluyó que el palo con las dos serpentinas se convirtió en el signo jeroglífico de Dios. Lo interesante de estos primeros dibujos es que mostraban los barcos que llegaban de una tierra extranjera. Cuando los dibujos incluían personas, mostraban remeros sentados comandados por un maestro alto, que se distinguía por los cuernos que sobresalían de su casco, Fig. 36, la marca de ser un Neter. De manera pictórica, entonces, los egipcios afirmaron desde el principio que sus dioses habían venido a Egipto desde otro lugar. Esto confirmó las historias de cómo comenzó Egipto. El dios Ta, habiendo venido del sur, y habiendo encontrado Egipto inundado, realizó grandes obras de dique y recuperación de tierras e hizo que la tierra fuera habitable. Había un lugar en la geografía egipcia al que llamaron Taneter, lugar barra tierra del dios.
Ese fue el estrecho en el extremo sur del Mar Rojo, que ahora se llama Bab el Mandeb. Era a través de ese estrecho que los barcos que lleva el pendón NTR llevando el cornudo dios ese habían llegado a Egipto. El nombre egipcio para el Mar Rojo era el Mar de Ur. El término Taur significaba la tierra extranjera en el este. Henri Gautier, quien compiló el Dictionnaire des Noms Geographiques de todos los nombres de lugares en los textos jeroglíficos, señaló que el jeroglífico para Taur era un símbolo que designaba un elemento náutico. El letrero significa que tienes que ir en bote, hacia el lado izquierdo. Mirando el mapa de las tierras antiguas, página 19, vemos que un giro hacia la izquierda cuando uno viene de Egipto y pasa por el estrecho de Bab el Mandeb, llevaría al marinero a lo largo de la península arábiga hacia el Golfo Pérsico. Hay más pistas. Taur significa literalmente la tierra de Ur, y el nombre Ur no era desconocido. Fue el lugar de nacimiento de Abraham, el patriarca hebreo. Descendiente de Sem, el hijo mayor de Noé, el héroe bíblico del diluvio, nació de su padre Taré en la ciudad de Ur, en Caldea. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sara su nuera, mujer de Abraham. Y salieron de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Cuando los arqueólogos y lingüistas comenzaron a desentrañar, a principios del siglo XIX, la historia y los registros escritos de Egipto, Ur era desconocido de cualquier otra fuente excepto el Antiguo Testamento. Sin embargo, se conocía a Caldea. Era el nombre con el que los griegos habían llamado a Babilonia, el antiguo reino de Mesopotamia. El historiador griego Heródoto, que había visitado Egipto y Babilonia en el siglo V a.C., encontró muchas similitudes en las costumbres de los egipcios y los caldeos. Al describir el recinto sagrado del dios supremo Bel, a quien llamó Júpiter Belus, en la ciudad de Babilonia, y su enorme torre escénica, escribió que, en la torre más alta hay un templo espacioso, y dentro del templo hay un lecho de tamaño inusual, ricamente adornado, con una mesa dorada a su lado. No hay estatua de ningún tipo en el lugar, ni la cámara ocupada por las noches por cualquiera que no sea una nativa, quien, como afirman los caldeos, los sacerdotes de este dios, es escogido para sí por la deidad. También declaran, que el dios desciende en persona a este cámara, y duerme en el lecho. Esto es como la historia de los egipcios de lo que ocurre en su ciudad de Tebas, donde la mujer siempre pasa la noche en el templo del tébano Júpiter, Amón. Cuanto más aprendieron los eruditos del siglo XIX sobre Egipto y compararon el panorama histórico emergente con los escritos de los historiadores griegos y romanos, más se destacaron dos hechos. Primero, que la civilización y la grandeza egipcias no eran como una flor aislada que florece en un entorno cultural desierto, pero parte de los desarrollos generales a lo largo de las tierras antiguas. Y en segundo lugar, que los relatos bíblicos de otras tierras y reinos, de ciudades fortificadas y rutas comerciales, de guerras y tratados, de migraciones y asentamientos, no solo eran verdaderos, sino también precisos. Los hititas, conocidos durante siglos solo por breves menciones en la Biblia, fueron descubiertos en los registros egipcios como poderosos adversarios de los faraones. Una página de la historia totalmente desconocida, una batalla fundamental entre los ejércitos egipcios y las legiones hititas que vinieron de Asia Menor, que tuvo lugar en Kadesh, en el norte de Canaán, fue descubierta no solo en el texto, sino también representada pictóricamente en las paredes del templo. Incluso hubo un toque personal histórico, ya que el faraón terminó casándose con la hija del rey hitita en un esfuerzo por cimentar la paz entre ellos. Los filisteos, la gente del mar, los fenicios, los hurritas, los amorreos, pueblos y reinos que hasta entonces solo el Antiguo Testamento avalaban, comenzaron a emerger como realidades históricas a medida que avanzaba el trabajo arqueológico en Egipto, y comenzaba a extenderse a las otras tierras de la Biblia. Sin embargo, el más grande de todos parecía haber sido los verdaderos imperios antiguos de Asiria y Babilonia. Pero ¿dónde estaban sus magníficos templos y otros restos de su grandeza? ¿Y dónde estaban sus registros? Todo lo que los viajeros habían informado de la tierra entre los dos ríos, la vasta llanura entre el Éufrates y el Tigris, eran montículos, cuenta en árabe y hebreo. En ausencia de piedra, incluso las estructuras más grandiosas de la antigua Mesopotamia se construyeron con ladrillos de barro. Las guerras, el clima y el tiempo los redujeron a montones de tierra. En lugar de estructuras monumentales, estas tierras produjeron hallazgos ocasionales de pequeños artefactos. Entre ellos, a menudo había tablillas de arcilla cocida con inscripciones en forma de cuña. En 1686, un viajero llamado Engelbert Camfero visitó Persépolis, la antigua capital persa de los reyes contra quienes Alejandro había luchado.
De los monumentos allí, copió signos y símbolos en una escritura en forma de cuña o cuneiforme, como en el sello real de Darío, Fig. 37. Pero pensó que eran solo decoraciones. Cuando finalmente se dio cuenta de que se trataba de inscripciones, nadie sabía cuál era su idioma y cómo podían descifrarse. Como en el caso de los jeroglíficos egipcios, así sucedió con las escrituras cuneiformes. La clave de la solución fue una inscripción trilingüe. Fue encontrado tallado en las rocas de imponentes montañas, en un lugar de Persia llamado Beistún. En 1835, un comandante del ejército británico, Henry Rawlinson, logró copiar la inscripción y, posteriormente, descifrar la escritura y sus idiomas. Al final resultó que, la inscripción de roca trilingüe estaba en persa antiguo, elamita y acadio. El acadio era la lengua materna de todas las lenguas semíticas. Y fue a través del conocimiento del hebreo que los eruditos pudieron leer y comprender las inscripciones mesopotámicas de los asirios y los babilonios. Estimulado por tales descubrimientos, un inglés nacido en París llamado Henry Austen Layard llegó a Mosul, un cruce de caravanas en el noreste de Irak, entonces parte del Imperio Otomano Turco, en 1840. Allí fue invitado de William F. Ainsworth, cuyas investigaciones en Asiria, Babilonia y Caldea, 1838, junto con informes anteriores y pequeños hallazgos de Claudius J. Rich, Memorias de las ruinas de Babilonia, no solo encendieron la imaginación de Layard, sino que también llevaron al apoyo científico y monetario del Museo Británico y la Royal Geographical Society. Versado tanto en las referencias bíblicas pertinentes como en los escritos clásicos griegos, Layard no dejaba de recordar que un oficial del ejército de Alejandro informó haber visto en la zona un lugar de pirámides y restos de una ciudad antigua, una ciudad cuyas ruinas se consideraban antiguas incluso en la época de Alejandro. Veces. Sus amigos locales le mostraron los diversos relatos de la zona, lo que indica que había ciudades antiguas enterradas debajo de ellos. Su emoción creció más cuando llegó a un lugar llamado Birs Nimrud. Vi por primera vez el gran montículo cónico de Nimrud elevándose contra el cielo despejado de la tarde, escribió más tarde en su autobiografía. La impresión que me causó fue inolvidable. No era el lugar de la pirámide enterrada que vio el oficial de Alejandro, y seguramente fue el lugar asociado con el Nimrod bíblico, el poderoso cazador por la gracia del Señor, quien lanzó los reinos y ciudades reales de Mesopotamia, Génesis 10, y el comienzo de su reino. Babel y Erech y Akkad, todos en la tierra de Shinar. De esa tierra emanó Asur, donde se construyó Nínive, una ciudad de calles anchas. Y Calais Resen. Con el apoyo del mayor Rawlinson, quien para entonces era el residente y cónsul británico en Bagdad, Layard regresó en 1845 a Mosul para comenzar a excavar en su querido Nimrud. Pero, fuera lo que fuese lo que encontrara, y lo encontró, la afirmación de ser el primer arqueólogo moderno en Mesopotamia no iba a ser suya.